Muy bien. ¿Estamos listos? Dile que está a un lado tuyo. ¿Estás listo? Pregúntale al que está al lado tuyo, ¿quieres que Dios te hable? A ver, no veo a muchos preguntando. Pregúntale al que está al lado tuyo, atrás, adelante, que quieras. ¿Quieres que Dios te hable? A ver. Te voy a decir algo. Si quieres que Dios te hable, Dios te va a hablar. Si tu actitud ahorita no es la correcta ni es la mejor porque traes algunas broncas, asuntos complicados, te peleaste con tu mujer antes de venir, que a veces pasa, déjame decirte, me han contado esas cosas a mí, ok, que hubo algo que no estuvo bien y tu actitud no es la correcta en esta mañana, te voy a decir un gran secreto. Puedes cambiarla. Tienes el poder para cambiar tu actitud. Vamos a orar en este momento y yo te invito para que le digas a Dios: Dios, habla a mi corazón. Dios, toca mi vida. Usa tu palabra. Usa tu Espíritu Santo. Habla a mi vida. Tengo hambre de ti. Tengo necesidad de ti. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, aquí estamos en tu santa presencia. Estamos en el lugar correcto, a la hora correcta y con el deseo correcto. Queremos que hables a nuestro corazón. Te pedimos perdón porque no siempre estamos dispuestos a escuchar tu voz. Perdónanos, Señor. Como hijos tuyos y como iglesia deberíamos estar hambrientos de ti, deseosos de ti, sabiendo que tú vas a hacer una obra grande en nuestro corazón. Por fe declaro en el nombre de Jesús que tu palabra el día de hoy no regresa vacía. Que tu iglesia, Señor, es enseñada por ti, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Y que tu iglesia va a escuchar tu voz. Y como dice tu escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Te pido que ningún corazón en esta mañana se endurezca delante de tu presencia, Señor. Ministranos, tócanos, abrázanos, enséñanos, exhórtanos, háblanos, cámbianos. En el nombre santo de Jesús. Amén. Un aplauso a nuestro Dios. Muy bien. Hechos capítulo 3. Vamos a leer los versículos, por favor, del 1 al 7. Comenzamos. Dice la escritura: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Eso era a las 3 de la tarde, ¿ok? Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. 8. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Ahí nos quedamos. El tema de hoy se llama: ¿qué tienes para dar? A veces podemos pensar nosotros que no tenemos muchas cosas para dar. Moisés tenía una vara que Dios utilizó para su obra y hizo algo poderoso. David reunió unas cuantas piedras de un arroyo y con eso derrotó al gigante. Un niño en los evangelios, ¿verdad? En un pasaje clásico de los evangelios, tenía 2 panes y 5 peces y con eso Dios alimentó a una multitud, 5,000 personas.
un hombre tenía un burrito que estaba atado en su casa, y ese burrito le sirvió a Jesús. Se me hace muy hermoso esta expresión, porque Jesús le dijo a sus discípulos: ve a tal casa y vas a encontrarte a una persona que tiene atado un pollino. Tráetelo, dijo Jesús. Y si cuando lo estás trayendo el dueño te dice: ¿a dónde llevas el burrito?, tú le vas a responder. ¿Qué vas a responder? El Señor lo necesita y luego te lo devolverá. Se me hace tan, es algo tan sencillo, pero tan poderoso. El Señor lo necesita y luego te lo devolverá. Un burrito, ¿verdad? O un aposento alto donde prepararon para la Santa Cena, ¿no es cierto? La última cena que tuvo Jesús. A veces pensamos que no tenemos mucho para dar. En un mundo tan materialista, en un mundo que se mide a sí mismo con respecto a lo que tienes o a lo que sabes, ¿no es cierto? Es terrible, pues, no tener dinero o no tener conocimiento o no tener algunas cosas que el mundo está buscando. Pero el día de hoy vamos a aprender que tenemos algo para dar. De hecho, tenemos lo más importante que una persona pueda dar. Déjame decirte, ahorita te voy a compartir. Hablemos un poco de este hombre cojo. Era un hombre cojo que dice: de nacimiento, versículo 2, lisiado de nacimiento. Ahora, fíjate qué interesante. Pedro y Juan, ¿a dónde estaban yendo? Estaban yendo al cine, ¿no es cierto? Iban al cine. Había un estreno, ¿no es cierto? ¿A dónde iban al cine? Iban a jugar maquinitas, iban a cotorrearla, iban a la playa. ¿A dónde iban Pedro y Juan? Iban a orar. Estaban yendo a buscar a Dios. Su vida estaba llena de Dios. No perdamos de vista algo importante. La vida de los apóstoles y todo lo que Dios hizo a través de ellos, a través de gente llena de su espíritu. ¿Llena de qué? Llena de su espíritu. Estaban yendo a orar. Estaban listos espiritualmente hablando para que Dios pudiera usarlos. Estoy seguro que Pedro salió de su casa para ir a la oración y él no estaba pensando: voy a sanar a un cojo. Él no salió de su casa pensando: ahorita Dios va a hacer cosas maravillosas en mí. No, él no pensó eso. Él solamente fue a buscar a Dios, fue a depender de Dios y fue junto con otros para que Dios ministrara su vida. Y cuando tú estás buscando a Dios, Dios hace su obra, déjame decirte. Porque te voy a explicar algo. No es que tú como cristiano y yo digamos: ok, soy cristiano, ¿qué grandes cosas voy a hacer para Dios? Déjame pensar, ok. Yo voy a hacer esto, yo quiero hacer esto. Escucha, no es así. La Biblia enseña que las obras cristianas Dios ya las tiene preparadas. Desde el día que tú recibiste a Jesucristo, Dios te dice: ya tengo algo para que tú hagas. No es que tú busques: ¿qué voy a hacer para Dios? ¿Qué haré para Dios? Deja veo que. No te preocupes. Efesios 2:10 dice que esas obras ya están preparadas. Y que tú, ¿sabes cuál es el trabajo de la vida cristiana? Es meterse con Dios para que tú le preguntes: ¿cuál es la obra que preparaste para mí, Señor? Esa es la que yo quiero hacer. Amén. Es posible que algunos cristianos no sepan lo que Dios quiere hacer en sus vidas, porque no se meten con Dios, porque no están, ¿sabes? Dios hace su obra cuando estamos en movimiento. Es más fácil mover a alguien cuando se está moviendo, ¿sí me entiendes? Es muy fácil guiarlo a que se queden estáticos. ¿Y sabes dónde aprendo esto? Cuando Dios dice que Él alimenta a las aves, que no tienen graneros y que no tienen, ¿qué más dice? Dice: mira que no tienen graneros y no tienen dónde juntar. Pero ¿sabes qué hacen las aves? Las aves no se quedan en el nido. Sería muy complicado para Dios. ¿Está el ave ahí sentada? ¿Sí me entienden? ¿Ok? Ahí está el ave. ¿Y cómo le provee Dios? ¿Cómo le guía a Dios? Dios no manda a los gusanos desde arriba. Y abre el pico papá pájaro y mamá pájara, ¿sí me entiendes? Y acá están los pajaritos. Y abre el pico y caen los gusanos del cielo. No es así. Los pájaros salen. ¿A qué? A buscar. Y cuando están volando y cuando están en movimiento, entonces Dios los guía para que encuentren.
Un cristiano que está sentado, que no hace nada, que no se mueve, Dios no lo puede mover. Dios no lo va a mover. Debes buscar a Dios, debes estar espiritualmente listo para que Dios haga su obra. Porque Pedro no se levantó pensando que iba a sanar a este enfermo. Ahora, no es cojo como nosotros entendemos, ¿ok? No es así, ¿sí me entiendes? No, estaba completamente lisiado de sus pies, porque el pasaje dice que cuando ocurrió el milagro, fíjate lo que dice el versículo, déjame te busco, 7. Tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Eran los 2 pies y los 2 tobillos. El asunto, la enfermedad de esta persona es que desde nacimiento sus piernas estaban flácidas. No es que estaban rígidas, no es que tenía un problema, ¿cómo se llama ese? De cuando se pone rígidas las personas. No, ¿cuál es el término, hermana? Espasticidad. Muchas gracias, no entendimos, pero está bien. Ok. Nos queda muy lejos de esos términos. El asunto es que sus huesos y sus músculos no hacían el efecto. Nunca se pudo parar, nunca pudo hacer nada. Ahora, es una condición muy triste, porque él no sabía caminar. Nunca había caminado. Siempre había visto a la gente caminar, ¿ok? Pero él solamente estaba sentado de una manera muy triste, porque seguramente, como no trabajaba, como no dependía de sí mismo, ¿qué hacían con esta persona? Es posible que hasta había sido una carga, pues. ¿Qué hacían con él entonces? Pues no tengo nada que hacer con él, pues entonces ¿sabe qué? Te pongo acá, como ocurre obviamente, lo ponían a la puerta y pues que pida dinero, pues que haga algo, que coopere, ¿sí me entiendes? Pues así le entra y así todo, y lo cargamos, lo llevamos y todo, pues siquiera que haga algo. Es posible que era una carga, es posible que este hombre veía a la gente caminar, correr, entrar, pero él no podía moverse, él estaba lisiado. Ahora, ¿ustedes creen que Dios puede sanar a una persona? Sí lo puede hacer, claro que lo puede hacer. Ahora, ¿Dios ha sanado nuestras vidas? ¿Sabe? Tal vez nosotros no éramos lisiados como este hombre, pero éramos lisiados de manera espiritual y aún emocional, porque éramos personas que vivíamos lastimando a otros, nos lastimábamos, éramos gente que éramos lisiados porque teníamos muchos temores, porque estábamos llenos de amargura, de ira, no podíamos pedir perdón, no sabíamos decir ayúdame, y ese tipo de cosas, ¿sabes?, nos mantenían lisiados. Si una persona ahora, en este momento, ¿sabes?, es una persona soberbia y orgullosa que no le pide ayuda a nadie, es un lisiado. Es un lisiado porque vive solamente en base a lo que tiene y no puede ver que alguien puede ser de bendición para su vida, déjame decirte. ¿Ok? La soberbia, el orgullo, tal vez la falta de fe cuando no éramos cristianos, el pensar yo no puedo hacer tal cosa, yo no puedo crecer. Alguno puede pensar yo no sé estudiar, yo no puedo tener una carrera. Todo eso es algo que nos mantiene parados, estáticos, lisiados. Si un cristiano ahora dice, no, pues yo sí veo aquí que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, que los cristianos se amaban, que eran generosos, que servían, pues yo sí veo eso, pero la verdad no creo que se pueda hacer. No creo que Dios pueda hacer eso. Es un lisiado espiritualmente. No puede avanzar, no puede crecer. Si tú estás en tu matrimonio y tienes problemas y no los arreglas porque no buscas a Dios, eres un lisiado. Tienes piernas pero no las usas. Hay cosas que puedes hacer, que puedes cambiar, pero no haces nada, eres un lisiado. No tienes el valor y el poder de Dios para cambiar las cosas. Hay cosas que puedes cambiar, que puedes quitar, que puedes hacer, pero no las haces porque te falta valor. Ese valor lo da Dios. El temor nos mantiene lisiados, nos mantiene sentados. ¿Sabes? Nos mira Dios. Estoy aprendiendo a ver a la gente como Dios la ve. Dios te mira a ti y me mira a mí. ¿Y sabes qué piensa Dios? Qué grandes cosas puedo hacer contigo. Oh,
que hay algo que he preparado para ti. ¡Oh, poderoso! Mira, yo quiero decirte lo que tengo para ti. Yo lo tengo preparado, ya está listo. Pero métete. Dios tiene algo listo para nosotros. Hoy, no mañana, hermanos. Dios lo puede hacer. Dios puede sanar. Dios puede cambiar. Amén. Solo necesitamos meternos. Era un hombre lisiado. Era un hombre que no podía caminar, pero Dios lo cambió. Dios tocó su corazón. Ahora, el pasaje es interesante porque Pedro dice en el versículo 6, este hombre, ¿no es cierto?, estaba a la puerta, un pórtico que había en una de las entradas del templo allá en Jerusalén. Estaba sentado, acostumbraba a levantar la mano, pedía limosna. Y entonces vio a Pedro, ¿verdad? Y le dijo, le rogó, dame. Levantó la mano, ¿ok? Entonces Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, estaban caminando, ahí está la entrada, míranos. Y este hombre los miró, y los miró con la expectativa de recibir ¿qué? Pues dinero, o sea, una lana, ¿no? ¿Ok? ¿Cuánto le das tú a la gente que te pide ahí en el centro y todo eso? ¿Cuánto le das? ¿Cuánto le das? Algunos no dan nada, ¿sí me entiendes? Y bueno, a veces a la gente que tal vez parece que ya es adicta o algo así, bueno, tal vez le damos otra cosa en vez de dinero. Pero bueno, hay que dar. Pero Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es interesante este relato porque nos muestra una parte importante de la vida de Pedro. Pedro no tenía dinero. Pedro no tenía dinero. Un siervo de Dios, un escogido de Dios, un hombre de Dios, no tenía lana. Pero eso no era un problema para él. Es posible que más de alguno aquí tenga para dar una limosna a un pobre o algo así, o tenga más. Esto nos habla de la realidad de la gente que sirve a Dios. No necesitas el dinero para hacer la obra de Dios. ¿Sabes? Pero no tenía dinero, no tenía oro, no tenía plata, no tenía algo material para dar. Pero la pregunta es, ¿qué tenía Pedro para dar? ¿Qué fue lo que Pedro dio? Lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. Hay una idea que yo quiero compartirte esta mañana. ¿Qué es lo que tenemos para dar? Y es esto. Tenemos para dar el poder de Dios a través de nuestras vidas, con todo lo que esto significa. Tenemos poder espiritual para alentar al triste. Tenemos poder espiritual incluso para que Dios use nuestras manos para sanar una enfermedad. Somos instrumentos en las manos de Dios. Pero no sabía que iba a sanar al lisiado. Seguramente cuando Pedro llegó, me imagino, ¿ok? Llegó y vio que no tenía dinero. Entonces lo miró y en ese instante en que lo miraba, el Espíritu Santo le hizo entender a Pedro que ese hombre podía sanar. Pedro creyó la voz del Espíritu y en el nombre de Jesucristo lo levantó. ¿Sabes? El poder de Dios a través de nuestras vidas es lo que la gente necesita. Poder para predicar el Evangelio, poder para alentar a otros, poder para sanar. ¿Sabes qué impresionante es esto? Dios usó a Pedro como un vehículo para que su poder fluya a través de él y muestre una sanidad a este hombre cojo. De la misma manera como Jesucristo, que lo tocaban y salía poder, ¿estamos de acuerdo? Poder espiritual. Pedro dice, ¿verdad? Y obviamente se implica para todos nosotros, podemos ser instrumentos, vasos útiles para que el poder de Dios se manifieste y entonces este hombre, esta mujer,
pecadora, esta mujer dependiente, este hombre que será pequeño, pueda ser usado como un depósito del poder de Dios. El objetivo que Dios puso en mi corazón para predicar el libro de Hechos son dos cosas. Número uno, que conozcamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que aprendamos a oír al Espíritu de Dios en nosotros, regulado por la Escritura, ya hablamos acerca de eso. Y en segundo lugar, que Dios nos haga entender por su Espíritu que eso es posible. Porque tú puedes leer el libro de los Hechos, ¿sabes? Y puedes ver los milagros y grandes maravillas, señales, poderes que pasaban. Y tú puedes leer el libro de los Hechos y decir, qué bonito, qué hermoso era esto antes, qué hermoso. Así que Dios usó a Pedro y Pedro tenía algo importante para dar, el poder de Dios, obviamente, a través de su vida. Y yo quisiera decirte esta hermosa mañana que el poder de Dios ya está en nosotros. Hechos capítulo 1, versículo 5, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibid ese poder, dice Jesucristo. Pablo, hablándolo a Timoteo, le dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. Eres poderoso, tenemos el poder espiritual de Dios en nosotros. Y Dios entonces puede obrar a través de nuestras vidas y hacer cosas maravillosas. Amén. Una de esas es darnos poder para sanar. Voy a decirlo otra vez. Una de esas cosas que Dios puede hacer es darnos poder para sanar. Sí, yo antes fui muy incrédulo. Ni siquiera pensaba que Dios podía hacerlo. Ahora ya lo creo y lo pienso. Ahora ya creo lo que Dios dice en su palabra, que es posible. Tenemos que cambiar nuestra actitud y pensar como Dios piensa y como Dios es. Dios puede hacer maravillas en nuestras vidas. ¿Cuándo? Cuando nos metemos con Él, cuando le buscamos de todo corazón. Pedro no tenía dinero, ¿verdad? Pero tenía el poder de Dios para bendecir a las personas. Qué importante, ¿sabes? A veces Dios permite que no tengamos dinero, porque durante la necesidad y la escasez podemos experimentar la provisión de Dios. Muchos de los que estamos aquí, es posible que un tiempo estuvieron sin trabajo, ya sea por salud, ya sea porque hubo recorte de personal, ¿sabes? Pero yo te voy a preguntar algo. ¿Algún día te quedaste sin comer? No, tal vez no había lo que tú querías. Tal vez tenías que depender de alguien que te ofrendaba algo, ¿no es cierto? Tu papá, tu tío, no sé, los brothers ahí, la familia principalmente. Y no era lo que tú querías pavo o pollo, ¿sí me entiendes? O no sé, un empanizado de res, algo así bien rico, ¿verdad? Pero no había huevito. Y otra vez huevito, ¿verdad? Frijolitos. Pero Dios siempre te sustentó. Déjame decirte. Así que a veces Dios, si tú estás pasando por alguna prueba económica en estos días, ¿por qué no recurres a Dios? ¿Por qué no dices, Señor, no tengo plata ni oro, pero te tengo a ti? Que tú provees y que tú siempre estás. Amén. Dios siempre provee. Así que en primer lugar vemos que este hombre, Pedro el apóstol, tenía poder espiritual para sanar, el poder de Dios a través de su vida. Pero en segundo lugar, no solamente tenía esa capacidad, sino que también Pedro aprovechó el milagro que Dios permitió que haga para hablar de Jesucristo. Y eso significa, en segundo lugar, que él tenía poder espiritual para hablar de Jesús. Fíjate qué interesante, porque el pasaje dice, vamos a leer por favorcito, dice versículo 11, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este?
Un rasgo importante, escucha bien, hermano, un rasgo importante en la vida de un cristiano, de los que sirven a Dios, es que cuando Dios te usa y hace algo a través de tu vida, tú reconoces que eso vino de Dios. Amén. No te levantas el cuello, no te exaltas a ti mismo, porque la gente pensaba, mira, Pedro, qué poderoso es Pedro, qué poderoso es Pedro. Bien, Pedro, porque el cojo los tenía así. No, oye, el pasaje dice que este hombre se levantó, nunca había caminado, pero de repente empezó a caminar y hasta a correr. Y ¿cómo dice el pasaje? Saltaba. Oye, pues usaba sus piernas, nunca las había usado. Pues quería usarlas todo el día. Yo creo que se aventó un maratón ese día porque nunca había caminado. ¿Me entienden? Pero este hombre entonces tenía asidos a Pedro y Juan, y la gente empezó a pensar, me sanó Pedro. Obviamente él no conocía los términos espirituales. Fue Pedro, porque Pedro me dijo que yo me levante y él me levantó y yo sané. Fue Pedro. Y entonces Pedro y Juan dicen, quiero que sepan algo. Esta obra, ¿verdad?, que se hizo de sanidad, no depende, fíjate qué interesante está es lo que dice Pedro. Dice, no depende de nuestro poder o piedad. La salvación o la sanidad de las personas o lo que hacemos no depende de tu vida piadosa o de tu vida, ¿qué dice? Poderosa. La obra siempre es de Dios. Siempre es de Dios. Y la persona que es usada por Dios siempre reconoce que la gloria es para Dios. No, yo no lo hice. Yo no lo hice, pero déjame decirte algo. Hay un elemento humano en todo esto. ¿No es cierto? Hay un elemento humano. ¿A quién usó Dios para que el cojo sanara? A Pedro. ¿Por qué no usó a otra persona? Porque Pedro estaba dispuesto, en primer lugar. Estaba espiritualmente lleno y listo para ser usado por Dios, y estaba en el plan de Dios. Porque la sanidad, déjame decirte, también cumple los propósitos de Dios. La gente no siempre sana. Sana cuando está en los propósitos de Dios. Porque la enfermedad, déjame decirte, es una de las maneras que Dios usa para llevarnos a su presencia. Si todos fuéramos sanados entonces, pues nadie se moriría. Nos quedamos aquí, ya todos viejitos achicharrados, ¿sí me entiendes? Y nada que ver. Entonces, la enfermedad es una de las maneras que Dios usa para llevarnos a su presencia. Siervos de Dios en la Biblia estuvieron enfermos y no sanaron, así de sencillo. Pero lo importante de este pasaje es que esta sanidad tuvo un objetivo: decirle a las personas, ¿sabes qué? Jesucristo lo sanó. El nombre de Jesucristo, qué hermoso, de Nazaret es el que lo sanó. Ahora, el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:23 y 1 Corintios 2:2 habla que cuando él llegaba a las congregaciones y a las personas, no hablaba de conocimiento humano. Él predicaba a Jesucristo y a este crucificado. Mira, el apóstol Pablo era un hombre intelectualmente importante. Sabía idiomas, en una posición elevada, económica también, económica, intelectual, física. Era un hombre excepcional, una persona muy, muy especial, con muchísimo conocimiento. Pero cuando él se convirtió, él no iba y daba clases de física, ¿sí me entiendes? O no hablaba acerca de ¿qué será? Aeronáutica. No, él hablaba acerca de Jesucristo. Podía hablar y podía convencer a otros y podía sacar palabras de esas, ¿cómo se llama? Rimbombantes, ¿verdad? De las que tienes que ver en el diccionario, ¿ok? Y podía hablar así, pero él no hacía eso. Él hablaba de Jesucristo y de este crucificado, y se parece a Jesús. Porque cuando Nicodemo llegó ahí y le aventó a Jesucristo un gran elogio: maestro, tú vienes de Dios, eres un rabí, veo lo que tú haces. Jesús no le dijo: tienes razón, Nicodemo, qué bueno que te diste cuenta que soy así. Bueno. Ojalá y otros se dieran cuenta que soy muy inteligente y soy muy... No, Jesús dijo: tú necesitas nacer de nuevo. La palabra de la cruz es la que la gente necesita. Conocimiento hay mucho, déjame decirte. Y la Biblia enseña que el mucho conocimiento trae envanecimiento. Una persona, ¿sabes?, que termina su carrera
no tenía la secundaria. Se fue con la secundaria, se fue con la prepa y luego siguió para la universidad. Y está excelente. El problema es que la gente se aleja de Dios y entonces es puro conocimiento. Ya no lo alcanza, ¿sí me entiendes? Ya está bien arriba. Ese cuate ya va a tener títulos en divinidades, déjame decirte. No digo que estudiar está mal, claro que no. Hay que estudiar porque eso nos da mejores oportunidades para sostenernos económicamente, por supuesto que sí. Pero el dinero es un medio, no es un fin. El estudio es un medio, no es un fin. Y cuando convertimos esas cosas que son medios en fines, nos alejamos de Dios y nos volvemos soberbios y necios porque pensamos que ya no ocupamos a Dios. Pero este hombre intelectual, como la hermana Ceci que predicó, que tenía mucha lana y se codeaba ahí en las esferas de mucho billete, ella decidió servir a Dios a través de hacer casas hogares para los chavitos. ¿Recuerdas que ella dijo que una noche fue a visitarlos y vivían en las alcantarillas? Y se quedó toda la noche ahí y ya no pudo vivir más para ella misma. Tuvo que hacer algo que Dios le había dicho. ¿Sabes qué importante es para nosotros entender esto? No es el conocimiento, no es el dinero, no son los halagos que tengamos o que hayamos hecho nosotros, es la obra de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 3 y 4 entonces explica y exhorta rapidito. Les explicó a los judíos que los judíos pidieron la muerte de Jesucristo cuando Pilatos ya lo había puesto en libertad. Qué interesante. Pilato dijo: no, está libre, no hay ninguna culpa en él. Pero los judíos dijeron: crucifícale, crucifícale. También les explicó a los judíos, ¿verdad?, que negaron al santo y al justo, nombre que se aplica a Jesucristo, y lo cambiaron por un homicida. ¿No es cierto? Lo cambiaron. ¿A quién quieres?, dijo Pilato. ¿A Jesús el Cristo o a Barrabás? Queremos a Barrabás. Y cambiaron al santo y al justo por un criminal, por un homicida. Está hablando de a los judíos, está explicándoles, ¿verdad? Otra cosa importante que les explicó: ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó. ¿Sabes? Los nombres que se aplican a Jesucristo en este pasaje, Hechos 3 y 4, el santo, el justo, el autor de la vida, el siervo de Jehová. Y fíjate, ustedes judíos mataron al santo, al justo, pero Dios lo resucitó para demostrar que es el Señor y es el Cristo y es el Mesías. Les explica, pero en segundo lugar también les exhorta. El versículo 17 dice: yo sé que lo hicieron por ignorancia, yo sé que no sabían, por eso crucificaron, ¿verdad?, al dador de vida. Y en segundo lugar les hace un llamado al arrepentimiento. Fíjense el versículo 19, ¿qué dice? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepiéntete y conviértete para que sean borrados, dice, vuestros pecados. Así que les explica, los exhorta. El pasaje dice que se convirtieron, ¿verdad? El capítulo 4, vamos al capítulo 4, dice que se convirtieron. Déjame busco aquí. Ayúdame a buscar el versículo donde dice que se convirtieron. Ok, dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. En Hechos capítulo 2, ¿verdad?, en Pentecostés se habían convertido 3,000 personas, y ahora se convierten ¿cuántas? 5,000. ¿Ya llevamos cuántos? 8,000 convertidos, más los 120, 8,120 cristianos, ¿ok? Convertidos ya. Ahora, acá pasa algo muy interesante. Dios da poder para sanar. Dios da poder para hablar de Jesucristo. Esta semana vamos a hablar de Jesús, amén. Y vamos a invitar, fíjate los versículos centrales, Hechos capítulo 4,
el versículo 11 y el versículo 12. Pedro está resumiendo el mensaje, ¿ok?, de lo que acaba de ocurrir. Aprovechó la obra de Dios, porque él no pensó sanar al cojo, sanó al cojo, y él aprovechó para decir, ¿sabes qué? Yo no lo sané, Jesucristo lo sanó, aquel a que ustedes mataron, ¿ok? El pueblo entonces se arrepiente, cree en Jesucristo, y Pedro entonces recalca unos versos poderosos en la Escritura. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual vino a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es la parte más importante de una construcción? ¿Cuál es? La cimentación, completamente. Pedro entonces está hablando y dice, judíos, pueblo de Israel, ustedes han sido malos constructores. Porque lo que es más importante de la construcción, no la tomaron, no se la pusieron. ¿Cuál es la parte más importante de la construcción? La cimentación, que es Jesucristo. Hay un solo fundamento en la vida cristiana y se llama Jesús. Sobre ese fundamento podemos edificar la obra de los apóstoles, la enseñanza de otras personas, pero el fundamento se llama Jesucristo. Amén. Muy bien. Y el versículo 12 aclara de manera muy hermosa. Fíjense lo que dice. Y en ningún otro hay salvación. Las personas creen muchas cosas. Creen en la Virgen, creen en un profeta, creen en tantas cosas, ¿no es cierto? Ahora creen de la luz del mundo, el Nazón, el nieto de Aarón Joaquín, el que fundó la luz del mundo, y la gente lo sigue, la gente lo cree, pero son malos constructores de su alma aquellas personas que no ponen a Jesús en primer lugar. La gente cree porque todos creemos en algo, hasta los ateos creen en sí mismos y en sus conocimientos, así de sencillo. Ellos creen en eso, ¿ok? Pero la persona que no pone a Jesucristo como el único medio para la salvación está perdida en su alma. Y todo lo que edifique durante esta vida, todo lo bueno que quiera hacer, todas las cosas que haga, que gane y todo, no sirven para nada. ¿Por qué? Porque todo lo que ha edificado se va a caer. El versículo 2 es muy claro porque dice, en ningún otro hay salvación. ¿A qué le suena eso? En ningún otro hay salvación. ¿A qué le suena eso? Solo Jesucristo salva. Tan sencillo como eso. Esta gente de la luz del mundo, déjame decirte, que cree en su profeta, según ellos es el santo varón de Dios, ¿verdad? Pero una persona en su secta o en su congregación no puede ser salva si no cree en el profeta de Dios, en Nazón Joaquín. Cuando se van a bautizar, la gente puede creer en Jesús, como dice la Biblia, porque no pueden quitar eso, Él es el camino, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando se van a bautizar, ellos tienen que confesar a Nazón Joaquín en este momento para ser salvos. Si alguien no reconoce a Nazón Joaquín como el profeta de Dios, el que Dios usa para llegar al cielo, no lo pueden bautizar. No puede ser parte de su iglesia. Aunque la Biblia enseñe que es solo a través de la fe en Jesucristo. ¿Te das cuenta cómo las sectas agregan cosas que no vienen en la Biblia? Tú lees la Biblia, ¿dónde aparece Nazón? Es un nombre del Antiguo Testamento, si acaso, nada más. Pero no aparece como profeta o siervo de Dios. Nada que ver. Solamente a través de la fe en Jesucristo es como nosotros podemos entonces llegar a Dios. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Termino con esto. Un cristiano o un grupo de cristianos llenos del Espíritu Santo viven vidas maravillosas, hermosas. Como algunas familias, déjame decirte, que se aman, que están juntos, ¿verdad? Que creen realmente que deben agradar a Dios juntos. El esposo ama a la esposa y viceversa, los hijos se aman entre ellos. Y es algo muy hermoso. Pero a veces no ocurre eso. Y habrá iglesias así también, déjame decirte. Donde debe haber amor, no hay amor. Pero quiero que leamos un pasaje porque quiero que recordemos lo que Dios puede hacer. Hechos capítulo 4, por favor. Y vamos a leer los versículos del 32 en adelante.
¿Estás ahí? Doy lectura, ya voy a terminar. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La vida de la primera iglesia era una vida maravillosa. Amén. Había amor, había unidad, había servicio, había generosidad. ¿Estamos? Y había amor entre todos. Porque la Escritura enseña que somos un cuerpo. Amén. Dios espera que nosotros como cristianos creamos que eso puede ser posible cuando una persona está llena de Dios. Si tú estás lleno de Dios, recuérdame cómo debe ser la vida de una persona llena de Dios. Vamos a decir características. Una persona llena de Dios. Alguien se pone de pie y me dice una característica, solo una, ¿ok? Muy bien, se pone de pie y me dice una característica. Una persona llena de Dios es o tiene, a ver, no todos, esperen, en orden, ¿ok? Se pone de pie y lo dice fuerte, por favor. Una persona amorosa. Muy bien. ¿Cuántos son amorosos aquí en esta tarde? A ver. Oh, ¿no hay muchos amorosos aquí? Alguien levantó la mano y se la bajaron. ¿Ah? Pues eso es lo que tú crees. Nomás que no te conocen en casa. ¿Ah? Aquí son muy. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Y al rato, oye, tu hijo de pica. ¿Sí me entiendes? A veces vivimos dobles vidas. Una aquí que estamos 2 horas y luego toda la semana. ¿Sí me entiendes? Muy bien. Amorosa. ¿Quién quiere estar lejos de una persona amorosa? Yo quiero estar ahí. ¿Sí me entiendes? Oye, porque es amorosa, porque se interesa en mí, pues, ¿verdad? ¿Qué más? Una persona llena del Espíritu Santo, ¿qué más? ¿Cómo es? Misericordiosa. No juzga a los demás, se da a los demás. El pasaje dice que la gente tenía casas. ¿Cuánto vale una casa ahorita? Una casa, aquí en Loma Dorada, medianita, ¿ok? ¿Qué te gusta? ¿Unos 900, 1000? Algo así más o menos, una casa más o menos, ¿ok? Esta persona, ¿sabes qué? Impulsada por Dios. Dios le dijo, no le dijeron los apóstoles, no le dijo el pastor, no le dijo, hermano, tienes que dar tu moto, véndela y entrégala así. No hay que ver. Dios le dijo, vende tu casa y dala para los que no tienen. Había pobreza en Jerusalén, es interesante. Había pobreza. Tú piensas que estamos amolados aquí, que la sociedad, que no hay chamba, no te preocupes. Ellos realmente estaban amolados. Pablo recogía ofrenda en las iglesias para llevarlas a Jerusalén, porque eran pobres. No tengas pendiente, no, yo no tengo lana, porque la cosa del gobierno. ¿Sí me entiendes? Relájate. La gente no tenía lana, pero servía a Dios, amaba a Dios, vivía para Dios. Y la gente que sí tenía, porque siempre hay gente que sí tiene. Amados hermanos, voy a repetirlo de nuevo. Y la gente que sí tenía, porque siempre hay gente que sí tiene, gracias a Dios. Es posible que Dios le haya hablado y le haya dicho, oye, vende tu moto, vende tu carro, vende esto, tienes 2 carros, tienes 3 casas, ¿por qué no haces esto? Pero no escuchamos, porque no leemos la Biblia, porque Dios no habla a nuestro corazón. Es posible que Dios te ha dicho, ¿sabes? Yo te he bendecido y te he dado mucho,
ahora es tiempo de que tú le des a mi casa, dice Dios. Y no lo has hecho. Y Dios da tanto y abundante, ¿sabes? Cuando no dejamos que fluya la bendición de Dios en todos los sentidos, ¿sabes? Entonces Dios dice, te voy a dejar de dar, porque solamente lo tienes para ti. Y hay mucha gente que necesita, ¿sabes? Como pastor quiero decirte algo. Es fácil para los líderes espirituales dirigir la congregación cuando la congregación busca a Dios y está dócil porque conoce a Dios y escucha la voz de Dios. Entonces yo como pastor puedo preguntarle, ¿qué es lo que Dios te dice? ¿Qué es lo que has escuchado de Dios a través de la Biblia? ¿Cómo percibes que Dios te quiere decir? Pero hay personas con las que es difícil porque no están buscando a Dios y no entienden esos términos. ¿Me doy a entender? No entiende. Yo como pastor no puedo hacer mucho porque estamos en otra sintonía. Yo estoy en FM y ellos están en AM. ¿Me entiendes? Porque están desconectados de Dios. Pero un cristiano que está conectado con Dios, ¿sabes qué? Sí se puede percibir y sí se puede ver. Porque es amoroso. Porque ¿qué dijeron por aquí? Misericordioso. A ver, vamos rapidito. Es paciente, es bondadoso, es obediente, justo, obediente. ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien. Alegre, es generoso. ¿Quién quiere estar con esas personas? Todos queremos estar. ¿Quién quiere ser de ese tipo de personas? Nos ponemos de pie, por favor, y vamos a orar. En el pasaje de Hechos capítulo 4, metieron a la cárcel a Pedro y a Juan y les exhortaron y les intimaron: no quiero que hables en el nombre de Jesús, no quiero que enseñes en el nombre de Jesús, no quiero que lo hagas. Y tal vez más cosas le dijeron: vuelves a hacerlo, te metemos otra vez a la cárcel. Y ahí estuvieron insistiendo: no quiero que hables de Jesús. A nosotros nadie nos está diciendo que nos va a meter a la cárcel si hablamos de Jesús o no. No estamos amenazados, ¿ok? Por si hablamos de Jesucristo. Somos libres de hacerlo. Pero sabes, el cristiano que está lleno del Espíritu Santo es obediente a Dios, a pesar de la oposición. No estamos en la misma condición de Pedro y Juan, no estamos amenazados, no estamos intimados, somos libres para hablar de Jesús. ¿Puedo escuchar amén? ¿Tú puedes en tu trabajo hablar de Jesús? ¿En tu escuela puedes hablar de Jesús? ¿A tus parientes puedes hablar de Jesús? ¿Te van a matar? Claro que no. A veces somos demasiado quejumbrosos nosotros. Nos quejamos de que la tele se echó a perder, la política está mal. ¿Cómo es posible, si me entiendes, que haya tanta criminalidad? Y estamos queje. Y de repente un hermano que era así, ¿verdad? Un hermano que estaba a un lado le dijo: oye, ¿alguna vez a ti te han escupido? No, ninguna vez. Oye, ¿alguna vez a ti te han dado varazos? No, realmente no. Oye, ¿alguna vez a ti te han puesto una corona de espinas? No. Entonces entendió el mensaje y dijo: ¿sabes? Hay una persona que sufrió todo eso y nunca se quejó. Dejemos de quejarnos de las cosas que no tenemos, sea dinero, sea bienes, sea otras cosas, y concentrémonos esta semana de manera muy especial para orar, para ayunar y para traer al menos un invitado el próximo domingo. ¿Cuántos aceptan el reto este hermoso día? ¿Puedo ver tu mano? Déjala arriba, por favor. Déjala arriba.
Nuestra vida cristiana crece en base a los compromisos que hacemos con Dios. Puedes bajarla. Si una persona ahora no hizo compromiso para orar, para ayunar y para ser una persona para que el domingo conozca de Jesucristo, no se compromete con Dios, no va a pasar nada en su vida. Repito, no va a pasar nada en su vida. Pero aquel que dice: voy a orar, voy a ayunar y voy a orar para que la gente pueda venir el próximo domingo, tu vida va a cambiar, porque vas a ser un instrumento en las manos de Dios. Y escucha bien, así como Dios usó a Pedro para que a través de su cuerpo, su vida, fluyera el poder de Dios y sanaran estas piernas que no tenían fuerza, Dios va a usar tu vida como un instrumento para que una persona venga y reciba a Jesucristo. Eso se llama ser un instrumento de parte de Dios. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Padre Celestial, aquí estamos en tu presencia, para que nuestra vida cambie, Señor, de manera espiritual, de bendición. Necesitamos estar llenos de ti. Todos, Señor, los eventos que vemos en el libro de los Hechos se basan en una vida de personas completamente dependientes de ti. La pregunta de si te buscaban todos los días realmente es obsoleta, Dios. No viene al caso. Una persona llena de ti, que te ama, que quiere conocerte, todos los días te busca. Yo te ruego en el nombre de Jesús y por fe declaro, y oraremos y trabajaremos, Señor, para que nuestra congregación, todos y cada uno, te busquen todos los días. Trabajaremos por ese ideal, Señor, porque está de acuerdo con tu corazón, con lo que tú anhelas. Porque tu iglesia, Señor, debe ser guiada y dirigida por ti. Y nadie, Señor, que lea tu palabra todos los días y que entregue su corazón a ti todos los días, nadie, Señor, queda sin fruto en tu presencia. Por fe declaro en el nombre de Jesús que todas estas manos que se levantaron van a orar, van a ayunar y van a esforzarse en tu nombre para traer una persona el próximo domingo. Por fe bendecimos a los predicadores, a Fernando en la mañana y al pastor Omar en la tarde, Señor. Por fe bendecimos a tu iglesia como una iglesia trabajadora que anhela que otros conozcan de Jesús así como nosotros conocemos. Y por fe declaramos que el corazón de la gente que nos visite el próximo domingo será tocado por tu amor, Señor, y conocerá a Jesús y empezará a vivir y a disfrutar la vida cristiana que tú nos has enseñado en tu palabra. Aquí estamos, Dios, en tu presencia. Por fe declaramos todo esto en tu santo nombre. Amén. Demos un aplauso al Rey de Reyes, a Jesucristo. Aleluya. Dios bendiga.